Bienvenidos a Tu Espacio, un podcast en donde vas a encontrar risas, anécdotas y sobre todo una reflexión que seguro llegará a tu corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez a nuestro ya quinto podcast. Estamos realmente muy pero muy felices por el podcast que tenemos el día de hoy, ¿no, Fede? Sí, estamos muy emocionados y contentos ya con el quinto podcast consecutivo, subiendo un podcast cada semana, cada martes. ¿Vos cómo estás, Gianluca? Realmente muy pero muy emocionado por el podcast que tenemos para el día de hoy. Bueno, yo lo repetí, pero dijiste muy bien. Ya el quinto consecutivo y sin interrupciones que estamos acá nuevamente, ¿no? Transmitiendo un mensaje para ustedes, reflexionando, riéndonos, contando cosas emotivas, cosas que tal vez no son tan emotivas, pero al fin y al cabo dan como resultado alto. Pero escucha bien, ¿eh? Alto pero alto podcast, ¿no? Sí, quedando como los podcasts que estuvimos haciendo anteriormente, muy interesantes, temas que a todos les interesa. Así que, como estamos diciendo, quinto podcast de temas interesantes, que a todos les puede interesar, informativos también. Así que muy contento con ese tema. Me encanta, ¿no? Yo me imagino tu espacio, como siempre, empezando recién ahora a dejar la huella marcada en la plataforma que te encuentres, ¿no? Si estás en YouTube, si estás en Spotify, si estás en Anchor o en la situación que te encuentres o en la aplicación, estamos dejando la huella marcada. Y esto es increíble, ¿no? Sí, en muchas plataformas, como estaba diciendo, estamos en más de 7 plataformas, creo que ahora que me acuerde, 9 o 10 plataformas podés encontrar nuestro podcast y dejando una huella en cada una de ellas, ¿no? YouTube, como puedes encontrar en tu espacio podcast, en Spotify, en Anchor, en Instagram también como tu espacio podcast. Todas esas plataformas estamos nosotros haciendo presencia y creando contenido. Ajá, y siempre dejando nuestra misma esencia, ¿no? Que es pasarla bien, como decíamos hace instantes. Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando esta semana? ¿Cómo estás mirando podcast? ¿Estás escuchando cosas? ¿Qué venís haciendo? Y últimamente estuve medio cansado esta semana, ¿no? Haciendo algo, cosas de tarea y todo eso. Y con lo que decías de podcast, no, es la última semana nomás escuchamos nuestro podcast. Pero últimamente otros podcasts no escuché. Hace ya un par de semanas que no escucho algunos otros podcasts. Últimamente estoy dejando de escucharlos. Más que porque no hay tiempo, porque los podcasts duran como una hora y lleva mucho tiempo a veces escuchar un podcast, Ajá, es verdad, ¿no? es verdad. Y aparte cuestión del tiempo, repetimos ya varias veces que en nuestro primer podcast estuvimos hablando del tiempo en cuarentena, así que si te interesa este tema que dijimos recién acerca del tiempo, estamos seguros que te va a encantar el primer podcast que tenemos, así que te dejamos acá, o donde sea, te dejamos una etiqueta, así puedes ir y bueno, podés disfrutar como siempre, ¿no? Sí, puedes pasarte por el primer podcast, que es el de El tiempo en cuarentena, o los posteriores, el segundo, el tercero o el cuarto, que también son temas que seguramente van a interesar, pues son temas que a todo el mundo le interesa saber eso, son temas que no vienen de más verse y que nos apoyarían mucho escuchándolo, dando un like, dejando un comentario también, compartiéndolo, siguiéndonos, todo eso. Vos, por ejemplo, ¿hace cuánto que no escuchas un podcast? Volviendo al tema que estábamos hablando anteriormente. Tenés razón, bien ahí. Mira, ¿hace cuánto que no escucho un podcast? Justamente hace un ratito estaba escuchando un podcast. Ah, Hace, perfecto. ¿cuánto? 3, 4 o un poquito menos de horas. Un buen podcast, media hora, tranqui. Y está piola porque te pasa el tiempo, ¿viste? Estás haciendo tiempo para algo y te lo pones de fondo y es tremendo. Sí, el podcast de fondo mientras jugás o mientras haces una tarea es como optimizar el tiempo, es como hacer un 2 por uno y es para mí la mejor manera de escuchar un podcast. Exactamente, estás 100% en lo seguro, en lo cierto. ¿Y cómo es tu relación con el podcast? ¿Te familiarizás? ¿Sentís que es algo raro? ¿Sentís que no te llena? ¿Cómo percibís el podcast en sí? El podcast, a mí es un contenido que me gusta por el tema que ahí yo veo en YouTube
un montón de videos de gente explicando cosas, para informarme de cosas, saber siempre cada día un poco más, que es algo que me interesa, y el podcast es una herramienta para llegar a eso. Gente que es experta en algún ámbito profesional y explicándote sobre eso de una persona que sabe, y explicándote ese tema, y a mí me gusta por el tema que te informás, puedes sacar información de diferentes temas que te puede servir para tu vida. Entonces, eso es lo que me gusta. Y como estaba contando yo, los podcasts los escucho mientras hago una tarea, mientras juego. Muy pocas veces es como que solo para el podcast. Porque como decía, es una forma de optimizar el tiempo, de tener el podcast de fondo mientras hago otra cosa. Porque bueno, como estaba contando, hay unos podcasts de una hora y media. Escuchar solo el podcast, tenés que tener mucho tiempo libre para eso. Pero yo me lo pongo de fondo, podcasts informativos que me ayuden en mi día a día, en mi vida. Pero bueno, por eso es un contenido que yo, que ahora últimamente no tanto, pero sino que consumo habitualmente mucho. ¿Vos a vos que te gusta ese podcast o cómo escuchás los podcasts? ¿Qué relación tenés? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los sentís? ¿Qué sentís al escuchar un podcast? Buena pregunta. ¿Qué siento al escuchar un podcast? Bueno, la verdad que no tengo idea. O sea, es como... Para mí es como mirar un video, ¿me entendés? Ponerlo de fondo. Pero sí, rescato algo muy interesante. Y es que en el podcast siempre, pero siempre me llevo algo. Es decir, que nunca escucho un podcast y digo, loco, no entendí nada, o aunque sea un tema recontra re difícil, siempre rescato algo. Y por eso es lo que me gustan los podcasts, porque ya sea consciente o inconscientemente, porque si estás escuchando un podcast, no es que estás 100% enfocado en eso, ¿no? Pero ya sea consciente o inconscientemente, siempre percibís algo o siempre eh, te informás de cosas nuevas, y eso es lo que me gusta del podcast, porque vos estás haciendo otra cosa y sin embargo estás aprendiendo. Y esto es tremendo, porque como decías recién, estoy optimizando el tiempo. Encima que estoy, no sé, jugando, ponele, estoy escuchando un podcast. Y encima que me estoy divirtiendo también por el podcast. Y encima de eso que me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo, ¿no? Ya sea de diversos temas, ¿no? Mirando un podcast respecto a películas, respecto a, no sé, a ciencia o lo que fuera. Bueno, siempre, pero siempre rescato cosas que me marcan verdaderamente en el día cotidiano o a lo largo de toda mi vida. Sí, eso mismo que estábamos diciendo, que es como aunque lo tenga de fondo y tal vez no estés prestando el 100% de atención, algo se guarda en el cerebro y terminás sabiendo algo. Ese podcast lo terminás, te queda en algo en vos. O sea, no es como que lo terminás y seguís igual. Hay algo que... Hay una táctica que te dice es el podcast para mejorar en tal cosa, en tal ámbito. Terminás sabiéndolo. Y que aunque no le estés prestando 100% de atención, se queda en tu cerebro. Y cumple el contenido que el podcast tendría que tener de informarte y de dejarte algo una vez que terminas el podcast. ¿Sabes lo que me encanta? Obviamente hay diferentes tipos de podcast, ¿no? Pero hay algo que me encanta y es que la competencia que tenemos, que tiene el podcast, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, YouTube, Instagram, Facebook, Netflix, ¿qué hacen? Compiten, ¿por qué? Por la atención. ¿Pero por Ujú. qué? La atención de los ojos y también la auditiva, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los podcasts, por lo general, ya sea excepción de este, tu espacio, por lo general es solo audio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No están compitiendo por el tema visual, sino auditivo. Y al competir en el tema auditivo, se genera alto pero alto rival frente a las empresas, no sé, multinacionales, ¿no? Que es Netflix, YouTube o lo que fuese. ¿Por qué? Porque ellas están compitiendo por tu atención al 100%. Y sin embargo, en el podcast es todo lo contrario. Muchas veces prestas el 50% de tu atención y sin embargo te quedas 30, 40, 50, 4, 5 horas escuchando uno. Y muchas veces es mucho más que lo que te quedas mirando un video en YouTube, ¿no? Que ya 5 minutos, si es aburrido lo sacás. El podcast si es aburrido y pasa 5 minutos decís, bueno, lo dejo, ¿no? Algo seguramente van a decir, bueno. Sí, sabes que en el podcast algo te va a dejar. Y aunque sea un podcast aburrido, tal vez, vas a terminar aprendiendo algo. Tal vez algún video de YouTube aburrido, tal vez no.
Pero como estabas diciendo, eso de que las empresas pelean para mantener tu atención y en el podcast es como normalmente solo audio, se me vino a la cabeza que hay diferentes tipos de podcast. Están los que tienen solo audio, los que tienen audio y video, los que tienen audio y con ese mismo audio sincronizan imágenes y todo eso. Y tienen nombre. O sea, tiene un nombre muy específico, pero hay como una lista de los diferentes tipos de podcast y las técnicas que se usan para ese tipo de podcast. Que ahora, bueno, me acordé de que estabas diciendo eso de la atención auditiva. Ajá, exacto. Claro, en la faceta de podcast lo que tiene son diferentes características, ¿no? Uno son solo audio, uno en este caso solo audio y video, y dentro de esas facetas, dentro de esas estructuras, se dividen también muchas más, ¿no? Por temas, por características, ponele si hablan, no sé, de música, es un podcast exclusivo para música. Si hablan de Ujú. películas, es un podcast exclusivo para entretenimiento o series o lo que fuese. Entonces, se cierran dentro de esas estructuras y dentro de ahí vos podés ir explorando, ¿no? Podés ir navegando y por supuesto disfrutando. Lo que me encanta de este podcast, tu espacio, es que rompemos las estructuras. Y es que no estamos subordinados por estructuras, ¿no? Sino que hablamos de salud, hablamos del tiempo en cuarentena, hablamos de historia. O sea, de la gente, yo creo que podríamos definir este podcast como el podcast que a la gente le interesa, ¿no? Porque hablamos de cosas que nos interesan a todos, ¿no? Sí, se podría decir que este podcast es un todo en uno. Muchos temas diversos, diferentes temas, que tal vez no encontrás alguna conexión entre un podcast y un podcast, pero, la información sigue siendo la misma, el mensaje sigue estando, y todo en un mismo canal, en una misma plataforma. Y eso está bueno de tu espacio, que hablamos de diferentes temas y no nos sentimos limitados de hablar un tema, pues decimos, este podcast es solo de música, tenemos que hablar solo de música. No, en este podcast habla de muchos temas y por eso no estamos limitados. Por eso siempre le decimos que si quieren que algún tema hablemos, lo pueden dejar en los comentarios, mandarnos por privado en Instagram, que vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Por eso nosotros no estamos limitados por ningún, ningún tipo de podcast en específico. Y ahí podemos irnos adaptando también a lo que ustedes prefieren. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo antes, que están los podcasts de audio, que son solo audio, ¿no? Que eso se puede escuchar en plataformas como Anchor, Spotify, ¿no? Apple Podcast, todo eso. También están los podcasts de video, que es como lo que estamos haciendo ahora, que se pueden solo escuchar o también ver, que la verdad es que viéndolo mucho, no hace mucho cambio el mensaje que estamos dando, pero es un incremento que da. El podcast mejorado, que se le podría llamar, que es combinar el audio con imágenes sincronizadas, o también el podcast de Screencast, que es grabando la pantalla con un video y nosotros explicando ese video con el audio. Por eso, son muchas ramas del podcast, pero todos tienen el mismo sentido y terminan en el mismo punto de dejar un mensaje y que con escucharlo ya es suficiente para eso, ¿no? Exacto, podríamos definirlos así, ¿no? Los de audio son en formato MP3 y los de audio Ujú. y video MP4. Me Sí. encanta todo esto, pero seguramente ahí en el fondo, aunque no lo crea Fede, hay gente que todavía no sabe qué es el podcast, ¿no? Nos está escuchando hablar de todo esto y dice, flaco, ¿de qué me estás hablando, no? ¿Qué es el podcast? ¿Qué es esto? ¿Se come? ¿Se agarra? ¿Se escupe? ¿Qué es el podcast? ¿Podrías definirme rápido, conciso, al pie, con tus palabras, qué es para vos, pero para vos, ¿eh? ¿Qué es para vos el podcast? Sí, eso que estabas diciendo de con mis palabras, para que no sea muy técnico y que lo entiendan todos, está muy bueno. El podcast, como estábamos explicando, es un contenido que puede ser audio o también puede tener la implementación de video, aunque no es necesario con solo audio, ya puede ser de normalmente larga duración, que deja algo, que se explica en algún tema, que deja algún tipo de información, ¿no? Este, mm, y para mí eso es un podcast. Es un contenido que no importa en qué, si está hecho solo audio o video, te va a dejar algo. Y se va a hablar sobre un tema en específico que a la mayoría le interesa. Para vos, ¿cómo es un podcast para vos? Dicho con tus palabras, ¿qué sentís? ¿Cuál es
la explicación de podcast en tu vocabulario? Mira, yo te cuento que soy bastante nuevo en el ámbito de los podcasts. Pero la primera vez que lo escuché dije, wow, loco, esto es una radio. Porque es una radio en realidad, ¿no? Hay locutores, hay música de fondo. Entonces la primera imagen que se me vino al escuchar mi primer podcast, que no me acuerdo cuál fue, pero sí me acuerdo era lo emocionante que fue, ¿no? Se me vino la primera vez a la mente un set de radio, un lugar con locutores, con micrófonos, con auriculares y hablando ahí. Entonces, eso es la primera impresión que me daba del podcast. Pero en síntesis, en realidad, el podcast es esto, ¿no? Es un programa de radio. Pero a diferencia, escucha bien, a diferencia que es que podés escucharlo cuando vos querés. ¿No es increíble esto? Sí. Sí, eso que decís que es como una radio, es que tenés razón. Vos cuando mirás los estudios de algunos canales de podcast enormes, es una radio. Mesa, todos con sus auriculares y los micrófonos re profesionales, parece una radio. Pero es un podcast, y como estabas explicando, la diferencia entre radio y podcast es que el podcast puedes consumirlo cuando querés. Es la misma diferencia que hay entre la televisión y YouTube o Netflix. YouTube o Netflix puedes elegir cuándo verlo, qué ver, a qué hora, todo. Y la televisión no, como que la televisión elige por vos que verlo. Con la radio es lo mismo. Vos podés escuchar el podcast que quieras, cuando quieras, donde quieras, sin limitaciones. Y la radio no, la radio, bueno, ahí ya tenés que adaptarte a su horario. Pero sacando ese tema, es prácticamente lo mismo. Es hablar y que el audio ya dé la información, que no haga falta de una imagen para transmitir el mensaje que querés dar, ¿no? Claro, en síntesis, en realidad el podcast es un programa de radio on demand, ¿no? ¿Qué es on demand? Bueno, que puedes escucharlo, es una palabra bastante famosa en este tiempo, que puedes escucharlo, como decía Fede, cuando quieras, como quieras y lo mejor de todo, donde quieras, ¿no? En cualquier plataforma. Y esto es lo que lo hace especial al podcast, ¿no? Escucharlo en el momento que quieras. Pero mira, yo buscaba un poquito en Google respecto a esto y me llamaba algo muchísimo la atención. Y quiero que escuches bien esto, Fede, porque no sé si lo sabes. Que es que, escuchá, el podcast a nivel mundial, ¿sí? Crece un 25%. Es decir, que el nivel de audiencia, el nivel de que las personas los escuchan en el mundo, cada año está creciendo un 25%. Si esto lo sumás cada año, va a dar como resultado de que al fin y al cabo, durante un tiempo más, el 100% lo va a escuchar. Sí, crece muy rápido, es una cifra muy, muy grande anualmente que el 25% es crece este contenido va a seguir creciendo y va a llegar a un punto en el que todo el mundo va a escuchar podcast, porque hay gente que decís podcast, dice podcast, ¿qué es eso? Y hay gente que tal vez mucho no lo sabe explicar porque no está tal vez metida en el mundo de los podcasts escuchando y tal vez no puede con sus palabras crear un significado, ¿no? Es verdad lo que contás. Aparte, hay algo que realmente me encanta y es que podés escucharlo a través de cualquier dispositivo móvil. ¿Sí? Yo por lo general lo escucho en la compu, pero si sos de aquellos que salís, ahora bueno, estamos en cuarentena, pero si sos aquellos que salís, está bueno cuando vas a la calle, ¿viste? Y salís con los auriculares y con el podcast. Cuando vas en el Sí. colectivo, cuando podías, ahora podés en realidad, pero cuando vas en colectivo, te pones los auriculares. Cuando estás haciendo algo, con los auriculares. Entonces, te acompaña, ¿me entendés? Yo podría definir el podcast como alto, pero alto acompañante, que siempre está ahí, ¿no? Y te acompaña en el día a día. Cuando estás Sí, aburrido, podcast. Cuando estás feliz, podcast. Cuando estás triste, podcast. Cuando estás en cualquier situación, podcast, podcast, podcast. Entonces, esto es lo que le hace increíble, ¿no? sí, hay gente que el podcast para ellos es la música, ¿viste? Hay gente que es como la triste música, está feliz música, está caminando música, está en el colectivo música. Bueno, el podcast para gente es lo mismo. Es en el momento que tiene un poco de espacio libre o puede hacerlo con el podcast de fondo, lo hace. Es como la música para algunos, el podcast. Y como estabas explicando, de cuando estás feliz, triste, porque hay podcast de todo tipo de personas, de gente, en cada rama, en cualquier especialidad. Hay alguien que hace un podcast y que de un tema que te estás informando o para el estado de ánimo de cómo te sentís,
va a haber un podcast. Solo es tema de buscar, de meterse, buscar plataformas donde hayan solo podcast más especializados, encontrar un podcaster que te guste mucho, encontrar y vas a ver que el mundo de podcast es muy grande. Lo más que la gente no se pone a investigarlo, entonces no sabe de eso. Pero una vez que te metes, te das cuenta del gran mundo que es. Me encanta lo que contás porque es la pura, pero la pura verdad, ¿no? Cuando te metes, ya está. Ya no puedes salir. Bueno, No hay marcha atrás. no hay marcha atrás, es como un agujero negro. Te absorbe así y ya está. Pero a raíz de todo esto, a mí me encanta siempre investigar un poquito más, ¿no? Acerca de lo que nos gusta y cuáles fueron los inicios, cuáles fueron los comienzos, ¿no? Porque no sé si alguna vez te preguntaste cómo se creó el celular, ¿no? Y si te gusta el celular, lo más probable es que alguna vez hayas investigado cómo se hizo, cómo era, quién lo hizo, ¿no? Cómo era antes, las primeras veces. Entonces, cuando te gusta algo, por lo general, investigás un poquito a fondo de cómo eran los principios, ¿no? Entonces, si veniste a este título que dice la historia del podcast, quédate tranquilo que te vamos a contar nuestras experiencias con los podcasts, como te contamos recién, pero también te vamos a meter un poquito de historia, ¿no? Porque en síntesis, esto es lo que hacemos: contar historias, pasarla bien y por sobre todas las cosas reflexionar, ¿no? Como siempre, Ujú. entre nosotros. Así que, Fede, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo. Agarrate los cinturones, abrochate, agarrate fuerte porque despegamos, ¿eh? Ahí donde estás, si estás en casa, en el colectivo, si querés cerrarte los ojos y te voy a contar a vos y a Fede y a ustedes, mejor dicho, y nos remontamos al año 1889. Wow, hace bastante, ¿no? Sí, sí. Mira, para que tengas un poquito en contexto, 3 años después de la creación del primer automóvil, ¿sí? La creación del primer auto, bueno, 3 años después, ahí, 1889. Fede, ¿cómo te imaginas esa etapa, ese momento histórico? Fa. Pensando que 3 años después de que se creó el automóvil, debe ser una época caballo, seguramente porque dependiendo en qué zona, solamente ya ni existían los automóviles, carretas, caballos, caminos de tierra, la gente así, viste, como se ve en las películas, las señoras con el vestido largo, los chabones con el smoking, así re elegante. Yo me imagino así hace un montón de haber sido eso. Un montonazo. Yo me imagino las calles empedreadas, ¿viste? Todo esto Sí, así. El sonido de los caballos, de las pisadas, clac, 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 clac. Y por alguna razón me lo imagino todo blanco y negro. En realidad no era así, pero yo tengo la visión así: nublado, blanco y negro, las personas, no sé si decir serias, pero las personas súper enfocadas, ¿no? ¿No te lo imaginas así? sí, 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 vale, es como lo que medio como las películas se muestran, así todos serios, elegantes. Muy raro, me costaría imaginarlo más, no estando en esa época, obviamente. Pero sí, me lo imagino más así. Exactamente, bueno, pleno invento del automóvil, me imagino que no había muchos, ¿no? Pasaron 3 años, así que, por así decirlo, ya estaba empezando una revolución, ¿no? Porque los autos, ya un día contaremos la historia de los autos, pero los autos sin dudas marcaron un antes y un después en la historia, me imagino de, no sé si decir de la humanidad, pero sí de la historia de la vida humana, ¿no? Porque sin dudas lo hizo. Entonces, 1889. Y escucha bien, se rumora, se cree que en ese año se creó el primer podcast. Es bastante loco, ¿no? O sea, lo que estamos escuchando ahora se supone que, obviamente, súper, pero súper perfeccionado, porque no había internet, no había wifi, no había tele, no había Instagram, no había YouTube. O sea, tu vida sería drásticamente diferente. Bueno, esa época. Y se rumora, se cree, que ahí empezaron los comienzos de los podcasts. Fede, te pregunto, ¿alguna vez viste Los Simpson? Sí, obviamente, sí. Por supuesto, ¿no? ¿Te acordás del capítulo donde aparece Thomas Edison? Donde Homero quiere ser inventor y le pinta todo esto de mambo. ¿Te Que acordás? crea, que crea la silla con las patitas atrás, que se tira para atrás y es como que no se cae. Ujú. Sí, me acuerdo. Muy buen ¿Te capítulo. acordás? Bueno, y te acordás de Thomas Edison.
que Sí. era su ídolo. Bueno, justamente este muchachito, Thomas Edison, creó algo muy interesante que daría inicio a la historia del podcast. ¿Sabés qué fue? No, no sé. ¿No sabés? Bueno, el fonógrafo. ¿Tenés idea qué es el fonógrafo? ¿Te Sí, sí. suena? ¿Tenés alguna imagen? Es una máquina que se usaba en esa época para grabar el sonido. O sea, fue como la primera vez que se podía grabar sonido. Era muy bueno cómo funcionaba. No, no sé si sabes cómo funcionaba, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, te contamos para la gente, era básicamente un platillo, ¿no? Y ese platillo que tenía rigurosidades, ¿sí? Y a partir de estas rigurosidades, cuando vos ponías el metancito, el fierrito, como quieras llamarlo, y se superponía encima de eso, ¿qué pasaba? A medida que el platillo iba girando, ¿sí? Empezaba a girar, cada vez que el fierrito se iba moviendo, ¿qué pasaba? Sí, se reproducía el audio con los surcos que iba quedando en el disco. Es como funciona. Los vinilos funcionan exactamente igual. Mejorado, Ajá, obviamente, los vinilos, pero funciona por, igual. por supuesto. Entonces podrías decirle Thomas Edison, gracias por la mención del fonógrafo, ¿no? Sí. Me encanta, excelente. Bueno, a partir de esto, había estudiosos, personas académicas, personas intelectuales, que ¿qué decían? Bueno, estaban asustadas prácticamente. ¿Por qué? Porque a partir de esta creación del fonógrafo, estos estudiosos, estas personas intelectuales pensaban que ya los libros, la lectura de libros, iba a desaparecer. Ujú. ¿Por qué? Porque a la creación del fonógrafo hizo que se reprodujeran audios, ¿sí? Y al reproducir audio, ya no era tan necesario leer. Y sí. Entonces, estos intelectuales decían, escuchen bien, porque este puede ser el principio del final de la lectura. Es decir, que yo buscaba, investigaba un poco y contaban esto, y es muy especial, ¿no? Porque en ese tiempo se solía contar cuentos. Ujú. En noches de lluvia, en noches donde no podía salir. Y contaba que ya la gente ya iba a dejar de contar cuentos, iba a dejar de romper la garganta, ¿no? Y que iban a través de los fonógrafos, iban a los chicos a empezar a escuchar los cuentos, iban los chicos a empezar a escuchar para estudiar. O sea, toda la historia, todo el pensamiento, todo supuestamente iba a cambiar. Ujú. Increíble, ¿no? Sí. Por un lado tenían razón, que admitirlo, no se acabó la lectura, pero una de las cosas que decían, sí, es muy interesante eso de cuando gente de hace muchos años atrás llega o puede pensar de cómo va a ser el día de hoy y la acierta. Eso es muy loco, pero por una parte sí, tenía razón el tema de que el fonógrafo disminuyó la lectura, no tanto para mí que ellos se lo imaginaban mucho más catastrófico, pero, pero sí. Los chabones la vivían mucho, pero en sí lo que pensaban era destronar, por supuesto, la imprenta, ¿no? Ujú. Porque ¿qué pasaba? La imprenta era el lugar donde se hacían los diarios, donde se hacían los libros. Entonces, a raíz de la creación del fonógrafo, la imprenta iba a quedar, no sé Sí, si sí, sí. muerta, pero con muy poca gente. Mira, y a raíz de todo esto que pasó, había un futurista, ¿viste? Había una persona, un bocho, que decía algo muy particular. Se llamaba Edward. ¿Y qué planteaba este? Bueno, planteaba algo que para nosotros tal vez en nuestra época podría parecer algo obsoleto, ¿no? Algo ya fuera de lo común. Y era que planteaba una serie de dispositivos, un dispositivo tipo celular que lo denominaba indispensable. ¿Tenés idea que hacía eso? ¿O qué era el diseño o el proyecto que podría haber hecho eso? No, teniendo en cuenta en esa época, no sé qué podría haber imaginado él que ese prototipo, ese aparatito que lo llamaba indispensable, podría ser, ya que no sé qué pensamiento tenían en esa época de cómo iba a ser hoy en día. Sí. Mirá, te cuento, me encanta el nombre, indispensable es tremendo. Pero a raíz de esto, yo para que simplificarte un poco sería como una especie de MP3, ¿no? Ya el MP3 quedó bastante obsoleto o viejo, ¿no? Porque tenemos el celular. Pero esta especie de MP3, ¿qué hacía? Bueno, era reproducir canciones
era reproducir libros, era reproducir cuentos. Entonces, en síntesis, lo que hacía esta especie de MP3 era para pasar el tiempo. A lo que se creó el podcast, ¿no? Para esto, para pasar el tiempo. Entonces, este futurista Edward no falló mucho, ¿no? Ujú. Con este pensamiento. Sí, estaba muy en lo acertado, hasta da miedo de lo acertado que estaba, porque Pero, tiene razón, esa Spotify, Apple Podcasts, iTunes, lo que quieras, es que es eso, están los ebooks, como son como que los audiolibros, que es eso mismo que está diciendo, son cuentos en audio, la gente pasa tiempo en audio, ya hay gente que ni lee los libros, o sea, se descarga esas aplicaciones donde hay una persona que narra los libros, así que la verdad es que esa persona en la época en la que estaba recontra acertado y hasta da miedo más o menos de lo que le dio un aparatito chiquitito que entra en el bolsillo que puede reproducir libros o lo que quieras y que la gente se va a entretener con eso. O sea, gente que en esa época solamente lo llamaban loco y ahora es como re obvio. mirá, te cuento otra vez, 1889. Eh, O sea, es una locura esto. Y bueno, después de 100 años después, se logró materializar este sueño que tenía este futurista Edward. Pero Fede, para ya ir finalizando con este podcast, ¿qué pasó después de todo este transcurso de la historia, los principios, los comienzos? ¿Cuál fue en realidad el podcast original que podremos conocer ahora? O sea, ¿cuál fue el protagonista de lo que conocemos ahora en los podcasts? Sí, ya hay que pegar un salto muy grande, que se podría decir, hasta 2004. Entre esa época, lapso mucho no cambió eso de que se creó el prototipo del aparatito chiquitito que reproducía música, pero ya para meternos a las historias del podcast tendríamos que saltar hasta 2004. Sé que es un paso de más de 100 años, pero, pero bueno, ahí es cuando continúa y hay un paso, el siguiente paso importante dentro de la industria del podcast. Me pregunta, ¿qué pasó en 2004? En 2004, exactamente el 12 de febrero de 2004, se acuñó por primera vez la palabra podcast. Van a decir podcast, ¿y de dónde viene? ¿Cómo se formó esa palabra? Bueno, viene de la palabra pod, de personal on demand, que es escucharlo cuando querés, y broadcast, que es la palabra transmisión entre pod y broadcast, se unió a la palabra podcast, como estábamos diciendo. Bien, ¿y el creador de este fenómeno mundial, quién sería? Adam Curry fue el que acuñó esa palabra, a ese término, a la palabra esa, ¿no? El podcast. Claro, eh, para el primer podcast que se hizo en este siglo sería una especie de audiolibro, ¿no? Que contaba un libro y bueno, ahí se escuchaba el audio que estaba en formato MP3 y hasta ahí llegó. Y ahí fueron los principios, los comienzos, fue evolucionando y hasta ahora estamos acá. ¿Quién sabe dentro de 15, 20, 40 años qué será del podcast, ¿no? Tal vez esto quede desaparecido, ¿no? Sí, desde 2004 estamos contando, el podcast fue hacia arriba y fue algo que estuvo incrementando año tras año y atrayendo a nueva gente, escuchando este nuevo formato, nuevo entre comillas. Pero bueno, hay que ver qué espera en los años siguientes. Se ve que va a seguir creciendo toda esta industria, todo este tema de los podcasts, pero habría que ver qué pasa. Pero como estábamos diciendo, cada año se incrementa. Ojalá que sí, porque esto está buenísimo. Y si lo pueden mejorar, no sé cómo, pero si lo pueden mejorar, no me quiero imaginar, ¿no? Lo que nos espera. Así que me encantó lo que hablamos, me encantó el tema que tocamos, te contamos nuestras experiencias a raíz del podcast, que es fenomenal. Te contamos por lo que viniste, por el título, la historia del podcast y por sobre todas las cosas, como siempre decimos, algo, como decíamos antes, algo de los podcasts nos tenemos que llevar, ¿no? Ya seguramente la pasaste fenomenal como nosotros y si la pasaste así, dejanos tus comentarios, che, Gian, Fede, la pasé tremendo. Pero a raíz de esto también te queremos dejar una breve pero pequeña reflexión que estamos seguros que a lo largo de toda tu semana, tal vez años o tal vez toda tu vida vas a estar reflexionando respecto a esto. Fede querido, ¿querés hacer el honor de contarles
a la audiencia, chicos, chicas, ancianos, no tan ancianos, acerca de cuál es la reflexión de este podcast. Como estás diciendo, la reflexión que puede quedar en este podcast es que se sigan informando, sigan escuchando cosas nuevas que salgan. Al principio la gente decía, podcast, ¿qué es eso? No va a tener éxito, ni nada, pero la gente que le daba la oportunidad, dejaba que se siga expandiendo, es lo que hizo que la gente, que el podcast llegue a ser lo que es hoy en día. La reflexión sería, infórmense, escuchen, sale algo nuevo, un formato nuevo, escúchenlo, tengan la oportunidad de probarlo, de seguir expandiendo y de seguir disfrutando y descubriendo cosas nuevas, que sigan descubriendo a broadcaster que tal vez les interesen, apoyarlos. No solamente con broadcaster, con youtuber, con instagramer, con libros, que se informen, que sigan expandiendo, que no se queden en lo que ya existe, sino que sigan agrandando hacia terrenos que tal vez no estén tan familiarizados, ¿no? Ujú. Seguramente escuchaste esto. El conocimiento es poder, ¿sí? Y si es tu superpoder, entonces tenés que aprovecharlo. Cuando no aprendés, cuando no te informás, cuando no te sentás a leer un libro, amigo querido, amiga querida, a lo largo del tiempo te volvés obsoleto. Y no hay peor forma que volverse obsoleto, ¿no? Porque cuando te pregunten algo, vas a responder cosas que tal vez o ya no tienen sentido, o ya se dieron demostradas que no eran ciertas, o cualquiera. Entonces, mientras menos aprendas, mientras menos desarrolles esto tan maravilloso que es el aprender, más te vas a volver obsoleto. Y creo que ninguno de nosotros o nadie se quiere volver obsoleto, incluso en este mundo, ¿no? Donde más conocimiento significa más probabilidades de alcanzar más cosas. Entonces, si querés tener una vida exitosa, o por decirlo, hay muchas variantes, pero una de ellas es que nunca, pero nunca, pero nunca dejes de aprender. Y para eso se crearon los podcasts. Para divertirte, para llorar, para sonreír, pero también para reflexionar y para aprender. Así que gracias por escucharnos, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Chao.